Si Jesús hubiera conocido bien el hebreo, probablemente habría notado que el Salmo no estaba escrito por David como profecía mesiánica. También habría notado la distinción de Hashem y Adoní en hebreo, sabiendo que Adoní no denota divinidad. Shalom, soy el Dr. José Rosario. Estoy en Facebook y YouTube, Ministerio Te Di Mi Palabra. Vamos a hablar del Salmo 110. Ahora, el Salmo 110 ha sido citado frecuentemente como un texto mesiánico. Para examinar el original hebreo del Tanakh, surgen serias dudas sobre esta interpretación. En el Salmo 110, el hebreo original dice Neum Adonai Leadonai Neum Adonai Leadonai Shev Lemini Ad Ashit Oveja Haadom Lerag Leja. Voy a darle cada palabra que significa. Neum significa dijo. Adonai, o que también se puede usar Hashem, es el nombre sagrado de Hashem, el Yud, Hey, en Vav y Hey. Un nombre sagrado que no tiene pronunciación y nadie sabe pronunciarlo. El próximo, la Adoní, diferente de Adonai. A mi Señor. Shev, siéntate. Limini, a mi diestra. Ad, hasta. Ashit, que ponga. Oveja, tus enemigos. Haadom, al estrado, le, rag, leja, de tus pies. Básicamente se traduce Hashem habló a mi Adoní, o sea, mi Señor. Adoní, que significa mi Señor, y se refiere a un Señor rey humano o no divino. Hashem es el nombre personal de Dios, o sea, es la sustitución del nombre sagrado de Dios, identificando al que habla como Hashem. Adoní significa mi Señor y se refiere a un Señor, un rey humano, no divino. El título del Salmo indica que es un cántico con respeto a David, no escrito por David. A diferencia por ejemplo, compáralo con el Salmo 23, que indica específicamente de David. Ahora, por lo tanto, en su contexto original del Tanakh, el Salmo 110, versículo 1, tiene Hashem dirigiéndose al rey David, prometiendo hacer de sus enemigos su estrado. Sin embargo, sorprendentemente, en los evangelios griegos del Nuevo Testamento, Jesús cita el Salmo 110, versículo 1, y lo atribuye a David, que habla mesiánicamente del Mesías, en lugar de Hashem hablando a David. Esto parece contradecir el contexto hebreo original del Tanakh. La traducción griega pierde la distinción entre Hashem y Adoní al decir el Señor dijo a mi Señor. O sea, en el griego se traduce al griego es y aipen o kurios tu kurio mu, poniendo la segunda palabra Señor con mayúscula, lo interpreta como referido al Mesías y no un rey terrenal. Además, decir que David llama Señor al Mesías va en contra del concepto de que el Mesías sería un descendiente de David, no alguien quien David llamaría Señor. Finalmente, en el Salmo 110, pues, habla de derrotar a los enemigos, pero los enemigos de Jesús lo vencieron en la crucifixión en lugar de ser derrotados. Ahora,
Si bien Jesús da una interpretación mesiánica del Salmo 110, el contexto hebreo original del Tanakh, la distinción entre Hashem y Adoní, el título del salmo sobre David y el contexto en general encajan y Hashem dirigiéndose a un rey davídico terrenal y no a David profetizando sobre el Mesías. Ahora esto plantea la interrogante pregunta: ¿realmente Jesús conocía el hebreo si adulteró tan significante el original? Dadas las oposiciones entre el Salmo 110 en hebreo y cómo Jesús lo cita en griego, surge una duda razonable sobre si Jesús realmente conocía hebreo a pesar de haber estudiado un supuestamente yeshiva. Si estudió. Si Jesús hubiera conocido bien el hebreo, probablemente habría notado que el Salmo no estaba escrito por David como profecía mesiánica. También habría notado la distinción de Hashem y Adoní en hebreo, sabiendo que Adoní no denota divinidad. Es poco probable que un estudiante de la Torah en hebreo hubiera adulterado tan significante el contexto original de este salmo. Algunos expertos creen que Jesús probablemente conocía algo de hebreo por su educación, pero principalmente mencionaba del arameo o le aplicaba que conocía arameo. Esto podría explicar su interpretación griega errónea. Otra posibilidad es que Jesús forzó intencionalmente una lectura mesiánica más allá del contexto hebreo original del Tanakh con un propósito teológico. Ahora veamos cómo traduce el Salmo 110 la Septuaginta al griego. Y como ya lo mencioné, pero lo voy a mencionar otra vez. Se traduce en Ipen o Kurios to Kurio Mu, que es traducido como ya se conoce en español: el Señor dijo a mi Señor. En esta traducción al griego se pierde la distinción en hebreo entre Hashem, que es el nombre de Hashem, y Adoní, que significa mi Señor. Ambos términos hebreos son traducidos simplemente como Señor. Esto facilita que en el Nuevo Testamento se cite este salmo dándole un significado mesiánico o cristológico a la segunda palabra de Señor, que no estaba en el original hebreo del Tanakh. Ahora, en resumen, esta traducción al griego del Salmo 110, versículo 1, en el Septuaginta, pierde matices importantes del texto fuente del hebreo del Tanakh, facilitando una reinterpretación del Salmo en el contexto del Nuevo Testamento. Algunos puntos claves que deben tener en mente. En hebreo está la distinción entre Hashem y Adoní, o sea, Señor humano, que desaparece en griego. El título del Salmo 110, que se refiere sobre o acerca de David, se omite en algunas traducciones de las traducciones en español e inglés. El griego facilita reinterpreta el Salmo como mesiánico cristológico, cosa que no está en el original hebreo del Tanakh. Así que al citar la versión griega en lugar del hebreo original del Tanakh, se facilita una interpretación mesiánica que se ajusta a los propósitos teológicos del Nuevo Testamento, aunque desvirtúa el significado del Salmo en su contexto original del hebreo del Tanakh.
El caso del Salmo 110 pone en evidencia graves inconsistencias en la forma en que los textos hebreos fueron utilizados para construir la narrativa cristiana. Al adulterar el significado original de este salmo dirigido al rey David, se distorsiona el mensaje del Tanaj para ajustarlo a la teología cristiana. Si Jesús, como judío educado en la Torá, realmente desconocía el trasfondo hebreo de este texto clave, se cuestiona su autoridad como intérprete y cumplidor de las Escrituras. Y si lo adulteró intencionalmente, mayores dudas se presentan como la integridad de su mensaje. En conclusión, el frágil fundamento bíblico del cristianismo se salta aún más al descubrir las forzadas reinterpretaciones de su mensaje. Requirió analización. Como el Salmo 110 abandona los ejemplos de manipulación y sacado del contexto de las escrituras hebreas originales. Sin duda, se necesita una reevaluación sincera de las bases escrituras del cristianismo a la luz de su complejo trasfondo hebreo. Espero que esto ha sido educativo y algo en qué pensar. Acuérdate, para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra. Shalom.